Hoy vamos a hablar del conflicto que unió a Colombia y Paraguay. Sabemos que muchas veces entre países existen rivalidades por X o Y razón, que a veces nunca terminan, pero también hay ocasiones en que los países se unen como hermanos por X o Y razón también. En esta ocasión voy a reaccionar a un video que habla de un conflicto, de un suceso que hizo que Colombia y Paraguay se unieran por alguna razón. Yo no la he visto, así que todo lo que voy a escuchar en este video va a ser sorpresa. El video original lo voy a dejar en la descripción por si ustedes lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción, ya que como siempre mis video reacciones no son solo poner la camarita en la esquina, sino que vamos a ir comentando cada parte que a mí me parece interesante. Además, yo les corto partes a los videos con el fin de hacer un poquito más cortos mis reacciones. Pero si quieres ir a ver el video original sin ninguna interrupción, te lo dejo en la descripción. Evidentemente vamos a hablar desde mi ignorancia, ya que yo no conozco el conflicto o las cosas que sucedieron entre Colombia y Paraguay. Es más, la información que yo poseo de estos países es a través de videos de YouTube. Es lo más que yo he estado cerca de sus países. Si bien no conozco personalmente, creo que por lo menos tengo una visión general de cada país. Eso sí, no descartemos, de repente algún día andamos de viaje y conocemos estos dos bellos países. Pero bueno, sin más introducción, vamos a ver de qué se trata este video y vamos a ir comentando a ver qué onda. Paraguay era considerado como el país más desarrollado de Sudamérica. Sin tener salida al mar, se destacaba entre sus logros ser el primero en ensamblar sus propias barcazas, construir el primer ferrocarril de Sudamérica, convirtiéndose en líder en fundición de hierro y exportación de acero. También construyó una moderna red de telégrafos. El índice de analfabetismo para la época era casi nulo. La mayoría de su población tenía tierras para trabajar, contando con industrias íntegramente nacionales. Entre 1864 y 1870, Paraguay enfrenta la que sería hasta el día de hoy la batalla entre naciones más devastadora durante toda la historia de Latinoamérica, la Guerra de la Triple Alianza. Que anteriormente ya me han comentado, ya me han dicho muchísima información acerca de la Triple Alianza, la cual está muy interesante, pero ya más o menos tengo idea de qué fue lo que pasó. Algo a destacar que me pasó en un video anterior es que se hizo un gran debate por algo tan sencillo como decir Sudamérica o Suramérica. En este video, por ejemplo, el chico dice Suramérica. Y yéndonos a la RAE, pues ambas son válidas: América del Sur, Sudamérica y Suramérica. Así que espero que no se abra un debate otra vez en los comentarios por esa simple palabra. Aún así nos están recalcando datos de Paraguay que a lo mejor algunos no teníamos, pero algunos sí. Así que continuemos viendo a ver qué más tiene para contarnos. El 27 de julio de 1870, los Estados Unidos de Colombia brindaría su apoyo y respaldo incondicional al pueblo guaraní, rechazando las acciones de la Triple Alianza a través de la Ley 78 de 1870. En el artículo primero de la Ley 78, el Congreso de Colombia admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo de Paraguay a los aliados, que combinaron sus fuerzas y recursos poderosos para avasallar a esa república, débil por el número de sus ciudadanos y por la extensión de sus elementos materiales, pero tan respetable por el vigor de su sentimiento y acción. Todo lo que hay de noble en el mundo contempla su grandeza, lamenta su desgracia y le ofrenda vivas simpatías. Ok, digamos que entonces Colombia hizo como un acercamiento a Paraguay después del conflicto. Dijo: mira, la verdad es que estos tres cuates te están haciendo lata, mala onda con vos, yo voy a ser tu compa. Más o menos eso es lo que entiendo yo, que Colombia, en lugar de unirse a seguir destrozando Paraguay, que perdió al 70% de la población masculina, imagínense cuánto significa eso. Es por eso que la mujer paraguaya es muy reconocida por ser una mujer luchadora, porque durante mucho tiempo tuvieron que lidiar solas, porque no es que el hombre sea indispensable, pero por lo menos es una ayuda de trabajo bruto, por así decirlo, del cual tuvieron que prescindir en algún momento, supongo, o por lo menos se tuvo que reducir porque habían más mujeres que hombres. Pero bueno, sigamos escuchando el video a ver qué más dice. Durante aquel tiempo, Colombia envió una cantidad considerable de medicinas y alimentos al pueblo que agonizaba por efectos de la guerra. Es en ese momento cuando se da la posibilidad a cualquier paraguayo de convertirse en colombiano. Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben, para que YouTube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario. Ustedes ya saben eso. También les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia. Si ustedes tienen algún video que digan: yo quiero que reacciones a este video, pueden hacerlo a través de este Telegram. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí dice Telegram, le dan clic y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen, y si a mí me parece interesante, lo reaccionamos en algún futuro. Entonces, gracias. Disculpen
que los interrumpa, continúen viendo el video. Así lo expresaría el presidente de los Estados Unidos colombianos, Eustorgio Salgar, junto con el presidente del Congreso, Jorge Isaacs. Si por efecto de la guerra el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo será paria en América. Con solo pisar tierra colombiana, en caso de producirse, gozará en forma automática de los privilegios, facultades, prerrogativas y derechos colombianos. Qué interesante. Entonces digamos que Colombia dijo, mira, si estos compadres te dejan sin nada, destruyen tu país y no podés hacer nada más, no vas a quedar así como que, ay, ahora como no existe Paraguay, no, o sea, ya no existís. Colombia le dijo, si vos llegás a Colombia, tenés los mismos derechos que un colombiano. Creo que parte de eso también es un riesgo, porque a lo mejor la Triple Alianza pudo tomar represalias en contra de Colombia. Por lo que entiendo, no lo hizo, pero sí pudo haberse tomado como algo así. Qué bueno que en su momento tuvieron el respaldo de algunos otros países, menos mal. Evidentemente, todo esto lo estamos hablando desde el pasado. En estos días, pues Argentina, Brasil y Uruguay pues no tienen nada en contra de los paraguayos, al menos que yo sepa. Al menos a mí todos me caen bien. Es decir, que de perder la nacionalidad paraguaya, serán automáticamente colombianos. El pueblo paraguayo agradeció aquel noble gesto colombiano de diferentes maneras. Una de ellas surgió el 1 de noviembre de 1924, cuando un grupo de personas de San Lorenzo, hoy Ciudad Fernando de la Mora, decidieron crear un club de fútbol llamado Sport Colombia, rindiendo un homenaje al país del norte y su tricolor nacional. Así como lo escucha, en Paraguay hay un equipo de balompié profesional que lleva en su nombre y sus colores la representación de aquel país que brindó ayuda cuando más se necesitaba. Hoy en día, el club se encuentra luchando en las categorías de ascenso. Sin embargo, eso no resta su historia a través del fútbol paraguayo ni la intención que generó su creación. Otro homenaje a Colombia fue la construcción de un distrito a 50 kilómetros de Asunción en el departamento de Cordillera, llamado Nueva Colombia. Los primeros pobladores se instalaron en los años siguientes a la Guerra de la Triple Alianza. Es famoso por sus canteras, de donde se extrae piedra losa de mucho valor para las construcciones de edificios. También de este distrito se destaca su bandera, la cual es exactamente igual que la de la República de Colombia. La relación de hermandad colombo-paraguaya ha sido de gran relevancia, demostrándose así por parte de las dos naciones en más de siglo y medio. Este vínculo aún sigue vigente, aumentando así aquella leyenda popular que dice: todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo. Ok, yo no había escuchado esa frase, todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo, no lo sabía. La verdad no sé si los colombianos están conscientes a día de hoy de esta frase, y si de casualidad hay algún colombiano viendo este video, que por favor nos comente si es consciente o por lo menos es como algo que se habla entre las personas hoy en día. Estuvo muy interesante conocer cómo es que Colombia le tendió la mano a Paraguay en un momento tan complicado como una guerra, o bueno, un conflicto, como ustedes le quieran llamar. Me parecieron datos que pues están muy interesantes, la verdad. Yo sinceramente desconocía esta alianza entre estos dos países. Ya aprendimos algo nuevo acerca de Paraguay y de Colombia. Si tenés algún otro video que crees que puede estar interesante para reaccionar, puedes enviarlo a mi Telegram, que lo dejo en la descripción. También te invito a que dejes tu like y tu suscripción por si querés seguir apoyando este canal. Siempre son bienvenidos los comentarios y mis redes sociales están saliendo a un ladito. Igual también están en la descripción por si querés ir a apoyarme por allá. Gracias a todos los que vieron el video hasta el final. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta luego. Chau. I care about you and me.